lo que es la división de números decimal entre potencias de 10 o lo que es dividir números decimales, ¿no? Vamos a empezar primero dividiendo este decimal entre potencias de 10 y es muy sencillo. Para dividir un número decimal entre potencias de 10, el punto decimal se desplaza hacia la izquierda tantos lugares como ceros tenga la potencia de 10. Por ejemplo, tenemos en este caso 35.7 entre 10 y vemos que en realidad el 10 pues obviamente tiene un 0. ¿Qué significa? Que se va a recorrer el punto a la izquierda un lugar. Estando acá el punto se recorre a este lado, por eso 35.7 entre 10 va a ser 3.57. Lo vemos de otra manera, 35.7 al dividirlo entre 10 tenemos un 0, por lo tanto este puntito se va para acá, entonces el resultado va a ser 3.57. Vemos otro ejemplo, 35.7, ahora lo dividimos entre 100 y vemos cuántos ceros tiene en este caso el 100, son 2 ceros, por lo tanto se va a recorrer 2 lugares el puntito, va a recorrer 1, 2, entonces va a estar el punto antes del 3, entonces por eso el resultado es 0.357. Seguimos dividiendo 35.7 entre 1000, vemos el número de ceros que tiene, son 3 ceros, por lo tanto este punto va a recorrer 1, 2, como no hay otro número más para que se pueda recorrer, le vamos a agregar un 0, es decir, va a quedar de esta manera, 35.7 entre 1000, quedamos que son 3 ceros, entonces son 3 lugares que se va a recorrer, 1, 2, y a falta de número vamos a ponerle un 0 para que sean 3 lugares que se recorre, 1, 2, 3 lugares, entonces el puntito va a estar antes de este nuevo 0 que está. Por eso el resultado de dividir 35.7 entre 1000 es 0.0357, que es lo que tenemos acá. Vamos a ver otro ejemplo, tal vez tenemos el número 18, lo vamos a dividir entre 100, tal vez. Acordémonos que los números enteros, el punto decimal siempre va al final del número. Por lo tanto, estamos dividiendo en potencias de 10, en este caso tenemos 2 ceros, entonces significa que ese punto va a recorrer 1, 2 lugares y el puntito va a estar antes del 1, entonces nos va a quedar punto 18. Siempre cuando tengamos el punto antes del número vamos a ponerle acá un 0, entonces sería 0.18. Tenemos por ejemplo 394.12 y esto lo vamos a dividir tal vez entre 10.000. Y aplicamos la misma técnica, contamos el número de ceros que son, vemos que son 4 ceros y a partir de donde se encuentra el punto va a recorrer 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces vemos que recorra 1, 2, 3, pero como no tenemos otro número para recorrer vamos a ponerle un 0 para que sean 4 lugares, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto el resultado de dividir 394.12 es 0.0394. Es muy importante que veamos cuántos lugares se van a recorrer. Esto cuando estamos dividiendo entre potencias de 10. Vamos a ver el siguiente caso. Y tenemos estas operaciones, por ejemplo tenemos 0.23 dividido entre 54. Ahora lo que necesitamos saber cuál es el dividendo, cuál es el divisor y cuál es el cociente. Hay que recordar, por ejemplo, con una división, si nosotros vamos a tener 0.23 entre 54. Esta es una manera de poder representar una división. Otra manera de poder representar esta división es así, 0.23 entre 54, ¿sí? Esta es igual y esa es otra forma de poder representarlo. O también se representa de esta manera, 0.23 entre 54. ¿Ok? Esas tres formas las vamos a ver, o las vamos a estar viendo muy constantemente, porque nos representan finalmente una división. Acá lo importante es saber cuál es el dividendo y cuál es el divisor y cuál es el cociente. Bueno, al dividendo vamos a llamar dividendo, en el caso particular de las operaciones que le veamos de esta manera en forma de división, al número que se encuentra dentro, vamos a llamarle esto de la casita. Este le vamos a llamar dividendo. Dividendo es el valor que se va a dividir. ¿Ok? Es, digamos, el entero, o en este caso el decimal, que se va a dividir. ¿Quién lo va a dividir? Pues lo va a dividir este que viene siendo el divisor. Divisor es el que va a dividir el dividendo.
y en cuántas partes se va a dividir, con cuántas partes nos va a dar este resultado de una división. Este de acá arriba le vamos a llamar cociente. Entonces, para que nosotros podamos identificar, bueno, ya viéndolo de esta manera, si nos enfocamos a esta forma de poder representar, vemos que este vendría siendo nuestro dividendo. Este vendría siendo nuestro divisor, y el resultado que nos va a dar acá va a ser el cociente. Y si lo vemos en forma de fracción, este va a ser, el de acá arriba va a ser el dividendo, que es el valor que se va a dividir. Este es el divisor, como su nombre lo dice, el que va a dividir es el divisor. Y bueno, el resultado que nos vaya a dar acá viene siendo el cociente. Este vendría siendo el cociente. Entonces es importante que identifiquemos estos elementos de una división para que nosotros podamos saber de qué manera se va a efectuar estas divisiones. Entonces lo que nos están pidiendo este ejercicio, que nosotros identifiquemos estos valores. Y bueno, ya viendo el orden que tiene, pues vamos a identificar el dividendo, divisor y cociente. Ok, bueno, en este caso pues tenemos 0.23 entre 54, ya quedamos que el dividendo sería 0.23, el divisor vendría siendo el 54, que es el que está dividiendo, y el cociente pues ahorita todavía no lo tenemos, pero es importante que sepamos cuál es dividendo y cuál es divisor. Y la manera de que nosotros lo podamos expresar es que el dividendo va dentro de la casita 0.23 y el divisor va afuera. Y ya después vamos a proceder a hacer esta división. Vemos 54 entre 0.23. Sabemos que el 54 va a ser nuestro dividendo y el divisor sería 0.23. El dividendo siempre va dentro de la casita, es decir, el 54 va adentro y el divisor va afuera, 0.23. 0.5 entre 12. De nueva cuenta vemos que el primer número viene siendo el dividendo. 0.5 lo vamos a dividir entre 12, que es el divisor. Entonces 0.5 lo ponemos dentro de la casita y el divisor lo ponemos siempre afuera. El divisor, acuérdense que siempre va afuera. 12 entre 0.5, nuestro dividendo ahora es 12 y nuestro divisor es 0.5. Dividendo va dentro de la casita y el divisor va afuera. 34.62 entre 5, vemos que el dividendo es 34.62 y el divisor es 5. Dentro de la casita vamos a poner el dividendo 34.62 y el divisor pues va afuera. 14.5 entre 9.8 es 14.5 es el dividendo, 9.8 es el divisor. El dividendo va dentro de la casita y el divisor va afuera. 9.8 entre 14.5, el dividendo es 9.8 y el divisor es 14.5. Siempre van a seguir el orden, que el primero va a ser el dividendo y el segundo siempre va a ser el divisor. Entonces, bueno, el dividendo quedamos que va adentro de la casita y el divisor va afuera. Es decir, 14.5 va en la parte de afuera. Y bueno, ya vamos a proceder para hacer las divisiones de cada una de estas operaciones. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Tenemos la siguiente situación. Entonces vamos a realizar la división de un entero entre un decimal. Y dice la siguiente situación. En una tienda el precio de un dulce es de 6.4 pesos. Yo tengo 200 pesos. ¿Cuántos dulces podré comprar? Realiza la división incluyendo los decimales. Bueno, sabemos que tenemos en total 200 pesos. Y cada dulce cuesta 6.4 pesos. Es decir, yo quiero saber de mi total cuántos 6.4 caben dentro de mis 200, porque ese es un dulce. De todo lo que tengo, que son 200 pesos, ¿cuántos 6.4? O sea, ¿cuántos dulces voy a poder comprar? Entonces lo que vamos a hacer es dividir, en este caso vamos a dividir 200 entre 6.4. Mi total es 200 y ¿cuántos 6.4 caben allá? Siempre que tengamos una división que incluya punto decimal, lo que vamos siempre a tratar de hacer es quitar ese punto decimal. Siempre vamos a tratar de expulsarlo, siempre lo vamos a poner fuera del lado derecho. Es decir, en este caso 6.4 lo vamos a sacar, este puntito que se encuentra acá lo vamos a sacar, para que al momento de sacarlo, este 6.4 al sacarlo se va a convertir en 64. ¿Ok? Pero
siempre que nosotros hagamos una modificación al dividendo, también tenemos que hacer una modificación al divisor. O al revés, si hacemos una modificación al divisor, también tenemos que hacer una modificación al dividendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si acá expulsé mi puntito un lugar, el punto que se encuentra acá en este número que es entero se encuentra aquí. Entonces, lo que voy a hacer es de igual forma recorrerlo un lugar. Entonces, pero como no tengo un número acá, le voy a poner otro 0. De tal forma que mi 6.4 se convirtió en 64 y mi 200 que se encuentra arriba se convirtió en 2000. Y si se dan cuenta, ya lo logramos, ya vamos a poder hacer esta división porque ya no tengo punto decimal. Es una forma de poder hacer la división sin incluir el punto decimal. Al final, pues obviamente el valor que nos vaya a dar va a incluir punto decimal, porque incluso aquí nos están diciendo que lo queremos con decimales. Pero bueno, ya va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir entonces 2000 entre 64. Vamos a hacer un poquito de espacio. Entonces vamos a poner acá 2000 y 64, ya sin el punto decimal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como acá tenemos dos dígitos, vamos a agarrar siempre primero igual dos dígitos de mi dividendo. En este caso sería 20. Pero como no voy a poder, 64 multiplicado por qué número me da 20 sin pasarme. Pues obviamente no se puede. Entonces lo que hago es agarrar ahora tres números, más bien 3 números enteros, y voy a buscar un número multiplicado por 64 que se aproxime a 200 sin pasarme. Entonces puedo hacer una prueba. 64 por 2, ¿cuánto me da? 4 por 2, 8, 6 por 2, 12, no, 128, se aproxima. Vamos a intentarlo con 3, 64 por 3, 4 por 3, 12, 2 llevo 1, 6 por 3, 18 más 1, 19, 192. Pues yo creo que sería este, pero vamos a probar con 4. 64 por 4, 4 por 4, 16, 6 llevo 1, 6 por 4, 24 más 1, 25, y ya nos pasamos. Este no va a ser. Entonces el más cercano sin pasarse, pues viene siendo el número 3. Entonces lo que hacemos, pues, es poner acá el 3. Entonces quedamos que 64 por 3, que viene siendo esto de aquí, 64 por 3 nos da 192, le vamos a restar, a 200 le vamos a restar 192. ¿Y cuánto nos da? A 200 le quito 192, pues nos va a dar 8, ¿verdad? 8, estas restas, pues ya lo podemos hacer nosotros, 8, nos va a dar 8 aquí. Y ya, lo que hacemos es que tenemos todavía un 0 pendiente por bajar y bajamos el 0, nos va a dar acá 80. Procedemos entonces, ahora ya va a ser el 80. 64 por cuánto me da 80, pero sin pasarme. Pues tiene que ser a 1, ¿verdad? Porque 64 por 2 nos vamos a pasar. Entonces vamos a ponerle acá 1. 64 por 1, ¿cuánto nos da? 64. Y aquí lo que hacemos es restarle 64. Entonces lo que hacemos es 8 se va a convertir en 7 porque le va a prestar a este que se va a convertir en 10. A 10 le quitamos 4, nos va a dar 6. Y a 7 le quitamos 6, nos va a dar 1. Y hasta aquí quedaría, por ejemplo, si lo queremos en un número entero. Pero bueno, como queremos con decimales, pues seguimos. Entonces ya no tenemos números que bajar, por lo tanto vamos a poner un punto y vamos a empezar a bajar ceros imaginarios y vamos a poner acá un 0. Entonces seguimos la misma metodología que estábamos haciendo hace rato. 64 multiplicado por qué número me da 160 sin pasarme. Voy a intentar por 64 por 2, a ver cuánto me da. De hecho aquí ya lo tenía, 128. Y si se aproxima a 160, porque si le aproximo a 3, que es lo que teníamos acá, nos pasamos 192. Entonces ya vi que es a 2. Ya me adelante, pues ya tengo que son 2. 64 por 2, como tenemos acá, 64 por 2 nos da 128. Vamos a restarle 128. Entonces, bueno, a 0 le quito 8 no se puede, le presta al vecino, se va a convertir en 5 y se va a convertir en 10. A 10 le quito 8, me va a dar 2. A 5 le quito 2, me va a dar 3. Y a 1 le quito 1, me va a dar 0. Y tenemos acá 32. Seguimos bajando otro 0 imaginario y nos da acá 320. Entonces, 64, ¿por cuánto? Me da 320 sin pasarnos. Ya vimos que a 2 es 128, a 3 es 192. A 4 vimos que acá era 256, todavía nos falta. Vamos a intentar 64 por 5, a ver cuánto nos da. 5 por 4, 20, 0 llevo 2, 6 por 5, 30, más 2, 32. Y fíjense, nos dio exactito. Entonces aquí le vamos a poner un 5.
A 64 por 5 le va a dar 320, entonces a 320 le quitamos 320, pues le va a dar 0. Y ahí es donde termina la operación, la división. Entonces, ¿cuántos dulces podré comprar? Pues 31.25, obviamente pues no voy a comprar 31.25, va a ser 31, pero bueno, respecto a la división sería 31.25. Esta es entero entre un decimal. Vamos a ver otro ejemplo. Nos piden acá dividir 328 entre 2.5. Estamos dividiendo entero entre decimal. Entonces vamos a hacer esta división. 328, acuérdense que siempre el primer número que nos dan va a ser el número que viene siendo el dividendo y el otro va a ser el divisor. Entonces tenemos 328 entre 2.5. Como estamos manejando punto decimal y no queremos manejar punto decimal para las operaciones, esto lo voy a expulsar, un lugar lo expulso, y como tenemos acá un número entero, acuérdense que el número entero siempre va el puntito al final, pues también le voy a expulsar un lugar. Estoy sacando un lugar, aquí también voy a expulsarlo un lugar, pero como no hay número acá le voy a poner un 0. Entonces este 25 en realidad se va a convertir, perdón, 2.5 se va a convertir en 25, porque ya sacamos el puntito. De hecho el puntito se encuentra acá al final, nomás que no se pone. Y 328, como lo recorrimos y le pusimos un 0, se va a convertir en 3280. Entonces ya vamos a poder dividir 3280 entre 25. Entonces vamos a hacer esta división. Tenemos entonces 3280 entre 25. Agarramos los dos números que tenemos acá, que sea 25 y acá 32. 25 por cuánto me da 32 sin pasarme. Sería 1, ¿verdad? Porque 25 por 2 nos va a dar 50, ya nos pasamos. Entonces aquí vamos a ponerle un 1. 25 por 1, 25. Entonces a 32 le vamos a restar 25. Entonces, ok. 3 le presta a 1 al vecino, se va a convertir en 12. Y este pues se va a convertir en 2. Entonces a 12 que le prestó al vecino se convirtió en 12. A 12 le quito 5, nos va a dar 7. Y este que era 3 se convirtió en 2. A 2 le quito 2, 0. Y bajo el 8 y hago la misma pregunta. 25 por cuánto me da 78 sin pasarme. 25 por 1 yo sé que es 25, 25 por 2 es 50. Vamos a hacer 25 por 3, 25 por 3, vamos a ver si no nos pasamos. 5 por 3, 15, 5 llevo 1, 6 por 2, 6 más 1, 7, 75. Fíjense, sería 3 porque no nos estamos pasando. Entonces sería por 3, aquí voy a poner un 3. Y nos queda 75. Al 78 le vamos a restar 75. Entonces a 78 le quito 75, nos va a dar 3. ¿Okay? Y procedemos a bajar ahora el 0. Aquí nos va a quedar 30. Entonces 25 multiplicado por cuánto nos da 30 sin pasarnos. Pues ya vemos, tiene que ser a 1, ¿verdad? Porque 25 por 1 nos va a dar 50. Entonces vamos a ponerle acá un 1. Entonces 25 por 1, 25. Entonces le vamos a quitar 25. A 30 le quito 25, ¿cuánto nos va a dar? 5. Y hasta aquí llegaría sin punto decimal, con un entero. Pero si lo queremos con punto decimal, pues bueno, vamos a poner el punto, porque ya no tenemos más números que bajar, y vamos a bajar ceros imaginarios. Vamos a poner acá un 0. 25 por cuánto me da 50, pues ya sabemos que es por 2, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle acá un 2. 25 por 2, 50. 50 menos 50 que nos acaba de dar, nos va a dar 0. Entonces, si dividimos 328 entre 2.5, el resultado va a ser 2.5. Y aquí le vamos a poner que es 131.2, más bien, 131.2, que fue lo que nos dio en la división. Nos dice que crea una situación en donde utilice la división de un entero entre un número decimal y resuélvela. Puede ser que como hicimos en el primer ejemplo, tenemos fuimos al súper y tal vez llevamos 300 pesos. Llevamos 300 pesos y queremos comprar tal vez unos dulces que cuestan 2.40. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver cuántos dulces podemos comprar que cuesta cada uno 2.40 si tenemos 300 pesos. Entonces vamos a dividir 300 entre 2.40. Entonces tenemos acá 300 entre 2.40. Como tenemos acá el punto decimal, lo tenemos que recorrer dos lugares. 2 lugares. ¿Okay? Y acá acordémonos que ese es un número entero, tenemos acá el puntito, tenemos que recorrerlo también 2 lugares, pero como no tenemos números acá, vamos a ponerle 0, 0 y 0.
Es decir, este 2.4 se va a convertir en 240 y este que tenemos acá que eran 300 se va a convertir en 30.000. Y ya vamos a poder hacer la división. Entonces, bueno, vamos a borrar el de acá arriba y hacemos la división. Entonces decimos 240 por cuánto, vamos a agregar acá los tres primeros dígitos, o 300. 240 por cuánto se aproxima a 300, pues tiene que ser a 1, ¿verdad? Porque si no serían 480, nos pasamos. Entonces 240, vamos a poner aquí 240 por 1, nos va a dar 240. 240 vamos a multiplicarlo por 2, nos da 480. Ok, bueno, eso a 1, ¿verdad? Entonces le vamos a restar a 300, le vamos a quitar 240. Ok, a 0 le quito 0, 0, este se convierte en 10, a 10 le quito 4, 6, y este se convierte en 2, a 2 le quito 2, 0, 60. Y pues bajo el siguiente número que es un 0. 240 por cuánto nos da 600. Vemos que 240 por 2 nos da 480, vamos a intentar 240, vamos a multiplicarlo por 3. 3 por 0, 0, 4 por 3, 12, llevo 1, 3 por 2, 6, y 1, 7, nos pasamos. Entonces tiene que ser a 2, entonces vamos a poner acá un 2, y 240 por 2 nos está dando 480, esto le vamos a restar 480. A 0 le quito 0, 0, este se convierte en 10, le quito 8, acuérdense que 6 le presta al vecino, este se convierte en 10, le quito 8, nos va a quedar 2, este era un 6, pero como le prestó al vecino se convirtió en 5, a 5 le quito 4, nos va a dar 1. 120. Entonces, bueno, ya 120 y bajamos este último número, nos va a dar 1200. Entonces, 240 por cuánto me da 1200. Vemos que por 3 no le va a faltar. Vamos a poner 240, vamos a poner a 5. 5 por 0, 0. 5 por 4, 20. 0 llevo 2. 5 por 2, 10 más 2, 12, 1200. Ah, nos dio exacto. Entonces, vamos a ver poner acá un 5. Y 240 por 5 nos va a dar 1200. 1200 menos 1200 nos va a dar 0. Entonces, si esta situación en donde tengo 300 pesos y cada dulce cuesta 2.40 pesos, en realidad voy a comprar 125 dulces con esta cantidad. 300 pesos entre 2.40 pues nos va a dar 125, que es el número de dulces que voy a estar comprando. Vemos otro caso en donde vamos a estar realizando decimal entre entero. En este caso, este viene siendo el dividendo, y este vendría siendo el divisor. Hay que recordar que el dividendo siempre va dentro de la casita, 0.034, y el divisor se encuentra afuera. Aquí va a suceder algo muy parecido, en donde queremos que este punto que se encuentra acá pues lo pongamos afuera, ¿no? Que este se convierte en un entero. Para tal efecto tengo que recorrer 1, 2, 3 lugares para que este se convierta en 34. 1, 2, 3 lugares. Y por lo tanto el 12, que es un número entero, tiene acá un puntito. Entonces también tiene que recorrerse 1, 2, 3 lugares, pero como no tiene números, tenemos que agregarle unos ceros para que se recorran 3 lugares. De tal forma que este 12 se va a convertir en 12.000 y el de adentro se va a convertir en 34. Entonces 12.000 entre 34. Entonces ya vamos a proceder a la división, que ya no tenemos punto decimal. Entonces vamos a ver en algunos casos que pues no se va a poder hacer la división, vamos a tener que estar recorriendo el punto y estar recorriendo a los ceros. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Bueno, lo que hacemos es 12.000 porque el número me da 34. Solamente no se va a poder, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo que agregarle ceros a este 34. O sea, comienzo poniendo mi puntito y pongo un 0 acá. 12.000 porque el número me da 340. Pues obviamente tampoco se puede. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle un 0 en la parte de acá arriba y agregarle un 0 más. 12.000 porque el número me da 3.400. Pues tampoco se puede porque es más pequeño el de adentro. Le pongo un 0 acá y agrego un 0 en la parte de abajo. Ahora sí, 12.000 por cuánto me puede dar 34.000. Y empiezo a hacer pues cuentas, ¿no? 12.000 tal vez multiplicado por lo multiplico por 3 a ver qué pasa. 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Me da 36.000 y pues solamente nos pasamos. Entonces tendría que hacer por 2, es decir, 12.000
multiplicado por 2, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, nos da 24.000. Entonces tendría que ser a 2, y aquí tendría que ponerle 2. Entonces 12.000 multiplicado por 2 nos va a dar 24.000. Vamos a poner acá 24.000, 24.000. Y hacemos la resta. 0 le quito 0, 0, a 0 le quito 0, 0, a 0 le quito 0, 0, a 4 le quito 4, 0, a 3 le quito 2, 1. Y vemos que acá nos está dando 10.000, que vendría siendo hasta aquí podríamos llegar con la división. Pero si nosotros quisiéramos seguir dividiendo entre más números, lo que tenemos que hacer en este caso es, ya pusimos acá el 2, entonces tenemos que agregarle un 0 más para ver cuánto nos da. Entonces ya no va a ser 10.000, va a ser 100.000. Entonces diríamos 12.000 por cuánto me da 100.000. Entonces ya vimos que por 2 no, por 3 tampoco. Va a ser 12.000, ¿qué les parece? Por 8. Va a ser cuánto nos da. 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 2, 16, 6 llevo 1, 8 por 1, 8 más 1, 9, 96.000. Pues aproxima, yo creo que debe ser a 8, porque a 9 yo creo que nos vamos a pasar. O sea, aquí le pongo a 8. 12.000 por 8 nos va a dar 96.000. Entonces ya, a 100.000 le quito 96.000, nos va a dar 4.000. Y así podría seguir. De nueva cuenta, si quisiera otro dígito aquí, pues tendría que agregar otro 0. Y ya no, pues ya no va a ser obviamente 4.000, va a ser 40.000. Entonces 12.000 por cuánto nos va a dar 40.000. Pues puede ser a 2, más bien a 3, porque se aproxima más a 3, entonces tendría que ser a 3. Y 12.000 por 3, aquí tenemos 12.000 por 3, nos da 36.000. Y a 40.000 le quito 36.000, nos va a dar 4.000. Y agregamos otro 0 y se va a ir repitiendo. Vamos a ir viendo que esto va a ser periódico. Va saliendo acá de 3 en 3. Y esta es la forma de dividir un decimal entre un entero. Vemos otro caso en donde tenemos 0.124, o también se dice .124. Lo vamos a dividir entre 32. Acá pues igual de nuevo cuenta, lo que tenemos que hacer es identificar que este es el dividendo y este es el divisor. Es el dividendo, y obviamente el que va dentro de la casita es el dividendo, 0.124, y afuera va el divisor, que es un número entero. Entonces, para poder convertir este decimal a entero, vamos a recorrer, o vamos a tratar de sacar el punto 1, 2, 3 lugares. Entonces ese número, que es un número entero, tiene el puntito acá, y vamos a agregarle 3 ceros, de tal forma que este 32 se va a convertir en 32 y 3 ceros, que son los lugares que se recorre el punto, y acá nos va a dar 124. Ok, entonces vamos a dividir 124 entre 32.000. Vamos a borrar esta parte. 124 entre 32.000, vamos a poner 124 entre 32.000. Obviamente el primer paso no se va a poder. 32.000 por cuánto se aproxima a 124 sin pasarse, pues no se va a poder, ¿verdad? Tenemos que ponerle acá un 0, un puntito más bien, y bajamos un 0. 32.000 por cuánto me da 1240, pues todavía le falta. Pongo un 0, acá son 12.400. 32.000 por cuánto me da 12.000, pues no, todavía falta. Le pongo un 0 y pongo abajo un 0. Acá 32.000 por cuánto me da 124.000. Acá seguir probando. 32.000 multiplicado tal vez por 2. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, y 3 por 2, 6, 64. Lo que nosotros necesitamos es 124. A ver, entonces un poquito más. 32.000 multiplicado por 3, vamos a ver. 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Tenemos acá 96.000. No puede ser, vamos a hacer por 4. Por 4, a ver si no nos pasamos. 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 128.000. Y necesitamos que sea 124.000. Por 4 nos pasamos, tendría que ser a 3. Entonces 32.000 por 3, aquí lo tenemos, nos va a dar 96.000. Lo que vamos a hacer es restarle 96.000.
Ok, aquí vamos a ponerle, alargar un poquito más. A 0 le quito 0, 0, 0, 0. Este se va a convertir en 14, porque este le prestó al vecino. Este se va a convertir en 12, pero como le prestó al vecino se va a convertir en 11. Entonces en este caso es 14 y vamos a hacer la resta. A 14 le quito 6, nos va a dar 8. Este que quedamos que era 11, nos va a dar 2. Y este pues ya nos quedó en 0. Entonces si queremos seguir, pues vamos a bajar acá un 0 y tenemos que seguir buscando el número que al momento de multiplicarlo por 32.000 se aproxime a 280.000. Vamos viendo los números que tenemos acá. Vemos que 4, 3, 2, no, todavía nos faltan 280.000. Vamos a ver 32.000. ¿Qué les parece por 7? 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 2, 14. Llevo 1, 7 por 3, 21, más 1, 22. A 7 son 224. Todavía le falta porque es 280. Vamos a poner 32.000. Ahora por 8. 0, 0, 0, 8 por 2, 16. Se llevo 1, 8 por 3, 24, 1, 25. 256. Pues sí, debe tener que ser a 8. A 8 ya lo vimos que se aproxima. Entonces le vamos a restar los 256.000. Aquí 0, 0, 0. Este va a convertir en 10. Este va a convertir en 7. A 10 le quito 6. Nos va a dar 4. Este que es 7 le quito 5. Nos va a dar 2. A 2 le quito 2, 0. Y así podemos seguir bajando otro 0 aquí. Y haciendo la misma pregunta. 32.000 por cuánto nos aproxima a 240.000. En este caso tal vez sería a 7, porque a 8 nos da 256, a 7 nos da 224. Entonces vamos a ponerle acá un 7, que eso le vamos a restar, que nos dio un 7, que es 224.000. Ok, a 0 le quito 0, 0, a 0 le quito 0, 0, a 0 le quito 0, 0, eso se convierte en 10, 10 le quito 4, me va a dar 6, este le prestar al vecino se convierte en 3, a 3 le quito 2 me va a dar 1 y a 2 le quito 2 me va a dar 0. Y bajamos un 0 más y hacemos la misma pregunta. 32.000 por cuánto nos da 160.000. Pues bueno, vamos a intentar 32.000 tal vez ahora por 5. Queremos que nos dé 160.000, ¿ok? Sí, 160.000. Vamos a ver cuánto nos da por 5. 5 por 0, 0, 0, 0, 5 por 2, 10, llevo 1, 5 por 3, 15 más 1, 16. Y vemos que nos da a 5 exactamente 160.000. Le pongo acá un 5 y le quitamos 160.000. Y aquí nos va a dar 0. Entonces al hacer esta división de .124 en 32, acá tenemos que poner que el resultado sería 0.003875. Y de esta manera estamos dividiendo decimal entre un entero. Vamos a ver el caso de decimal entre decimal. Y tenemos 12.32 entre .45. Vamos a proceder de la misma manera. Este es el dividendo y este es el divisor. El dividendo va dentro de la casita, que es 12.32, y el divisor va fuera de la casita, que es el .45. Siempre vamos a quitar los puntos que se encuentran ya sea el dividendo o el divisor, y si a veces coincide, a veces no coincide el número de espacio. En este caso se va a coincidir porque vemos que vamos a quitarlo 1, 2 lugares, y acá tenemos 1, 2 lugares. Entonces si por alguna razón no coincide, y por ejemplo acá tenemos que eliminarlo, tenemos que recorrer un lugar más, acá también tendríamos que recorrer un lugar más, pero como en este caso coincide, lo voy a recorrer 2 lugares y aquí lo voy a recorrer 2 lugares. Este .45 se va a convertir en 45 y 12.32 se va a convertir en 1232. ¿Okay? Y ya vamos a poder hacer nuestra división. Entonces lo que hacemos es la división. 45 por cuánto nos da 12, no se puede, agarramos una cifra más y decimos 45 por cuánto nos da 123. Obviamente sin que nos pasemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar 45 por 1 es 45. 45
por 2 es 90. Y vamos a ver 45 por 3. Llevo 1, 4 por 3, 2 y 1, 3. Y aquí nos pasamos 135. Entonces tendría que ser a 2. Te voy a poner acá un 2. Y 45 por 2, porque quedamos que nos da 90. Entonces le vamos a quitar acá 90. A 3 le quito 0, 3. A 2 le quito 9. Me va a dar 3. Y aquí bajo el 2. Y voy a pensar 45 por cuánto me da 332. Entonces, pues tal vez 45 por, voy a intentar por 7. 7 por 5, 35. Llevo 3. 7 por 4, 28. 28, 29, 30, 31. 315 está aproximando. Muy bien. 45 vamos a multiplicarlo por 8. 5 por 8, 40. 0 llevo 4. 8 por 4, 32. Nos da 36. No, ya nos superpasamos. Entonces tiene que ser a 7. Ponemos acá el 7 y le vamos a restar 315. Ok, se convierte en 12. Ajá. A 12 le quito 5, nos va a dar 7. Este por prestar al vecino se convierte en 2. A 2 le quito 1, me va a dar 1. Y a 3 le quito 3, me va a dar 0. Hasta aquí llegaría a tabla de división, pero si quisiera punto decimal, pues le pongo el punto. Y como no hay más números por bajar, bajo un 0. Entonces 45 multiplicado por cuánto me da 170. Y veo, por 1 es 45, por 2 es 90, por 3 podría ser 135. Y por 4, 45 por 4, vamos a entender, 5 por 4, 20, llevo 2, 4 por 4, 16, más 2, 18, ya nos pasamos. Entonces tendría que ser a 3, entonces tendría que ser acá 3, 45, aquí está, 45 por 3 me va a dar 135, entonces ya le resto. A 0 le quito 5 después, se va a convertir en 10, a 10 le quito 5, 5, este como le prestó al vecino, 7 se va a convertir en 6, a 6 le quito 3, 3, a 1 le quito 1, 0. Entonces, si quiero seguir con otros puntos decimales, con más decimales, bajo el 0 y hago la misma pregunta. 45 por cuánto me da 350, y vemos que a 8 se pasa, tendría que ser a 7. 7 por 45 me da 315. Y bueno, y así seguimos haciendo la división. Pero lo más importante y lo que estamos viendo ahorita es de qué manera nosotros podemos eliminar estos puntos recorriéndolo tantos lugares como sean necesarios para que nosotros podamos hacer la división como si fueran unos enteros. Esa es la clave para que nosotros podamos hacer bien en todas las divisiones. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Y nos dice que resuelve los problemas que implica dividir números decimales. Y bueno, son los números que teníamos con anterioridad, en donde estamos dividiendo decimal entre decimal o decimal entre entero. Tenemos el primer caso que es 0.23 entre 54, ¿no? Quedamos que era 0.23. Vamos a poner 0.23 entre 54. La forma de hacerlo sería obviamente desplazar 1, 2 lugares, y acá como el punto se encuentra después del 54 voy a agregar 2 ceros. Entonces esto se va a convertir en 54 con 2 ceros, que sería 5400 entre 23. Y ya de esta manera podría estar haciendo la división. Entonces vamos a la nueva división, quedaría acá 5400 entre 23. En el siguiente caso tenemos 54 entre 0.23. Vamos a poner acá que 54 dentro, porque es el divisor, y el dividendo, perdón, y el divisor es 0.23. Es el segundo caso. Vamos acá. Entonces, ahora como el punto se encuentra en el divisor, pues de igual forma lo vamos a expulsar 1, 2 lugares el puntito, y nos va a quedar aquí 23. Y como el punto se encuentra al final del 4, pues le vamos a tener que agregar 1, 2 lugares, es decir, 2 ceros. Y nos va a quedar 5400. En el segundo caso nos va a quedar 23 entre 5400. Ya procedemos a hacer la división. 0.5 entre 12. En este caso tenemos 0.5 que se encuentra adentro y el 12 se encuentra afuera. Entonces acá, ¿cuántos lugares tenemos que recorrerlo? Un lugar, para que aquí se convierta en 5. Entonces acá el punto, como se encuentra después del 12, lo voy a recorrer un lugar también. Entonces el 12 en realidad se va a convertir en 120 y este se va a convertir en 5. Por lo tanto,
vamos a tener acá 120 como divisor y como dividendo 5. 12 entre 0.5, caso contrario, tenemos el 12 como dividendo y el 0.5 como divisor. Como el punto lo tenemos acá, lo recorremos un lugar para que nos quede 5 y el 12 tiene el punto al final y vamos a recorrerlo también un lugar, pero como no tenemos número le vamos a poner un 0. Entonces nos va a quedar acá 120 entre 5. Vamos a poner acá 120 entre 5. Tenemos 34.62 entre 5. Vamos a ver, 34.62 entre 5. Acá se va a recorrer dos lugares, 1, 2. Entonces el punto, como se encuentra al final por ser un número entero, le vamos a agregar dos ceros, 5, 0, 0. Y acá dentro de la casita vamos a tener 3462, que es lo que vamos a poner acá, 500 y acá 3462, que se lee 6462 entre 500. En el siguiente caso tenemos 14.5 entre 9.8. Aquí estamos dividiendo dos números con punto decimal. Entonces en este caso tenemos, voy a ponerlo acá, 14.5 que es nuestro dividendo y afuera tenemos 9.8. Lo recorremos un lugar para que nos quede acá 98 y acá lo recorremos también un lugar y nos queda 145. Y la división sería 145 entre 98. Por último tenemos pues algo parecido, no más que ahora 9.8 va a ser el dividendo y 14.5 va a ser el divisor. Lo recorremos un lugar y nos va a dar 145 como divisor y 98 como dividendo. Entonces va a quedar aquí 98 entre 145. Entonces de esta manera nosotros podemos resolver estos problemas que implican dividir números decimales. Si nosotros expulsamos o sacamos el punto que se encuentra en estos decimales y los tratamos como si fueran números enteros, y de esa manera podría ser mucho más fácil realizar estas divisiones.